nosotros imaginemos que esto es una esfera, ¿vale? La esfera donde nosotros habitamos es una esfera sólida, es una esfera terrestre. Ahí esa esfera terrestre tiene diferentes capas. Cada una de las capas es más sutil. Tenemos la capa terrestre, que es sólida, que está relacionado con lo físico, con lo tangible, de acuerdo con la Tierra. Nivel de vibración lento. Y luego por encima el nivel del agua. Es decir, nosotros vemos la Tierra, el agua envuelve a la Tierra. Y luego tenemos el aire que envuelve al agua. Y luego tenemos el fuego que envuelve al aire. Y más allá de eso, estamos lejos de la atmósfera y ya no estamos dentro del orden de lo natural. Bien, eso es una totalidad, es una globalidad. Es una esfera. Y por lo tanto, al ser una esfera, todo el efecto que provenga de los planetas desde fuera afecta a toda la esfera como una unidad. Ahora bien, el punto de la esfera, en relación a sus polos, determina una inversión, porque resulta que la Tierra es un imán. Es un imán. Tiene magnetismo y tiene dos polos, tiene un polo norte y un polo sur. Y se mueve, rota alrededor de su eje. Y la Luna rota alrededor, en el sentido opuesto, de acuerdo de ese eje, creando, de acuerdo, un campo magnético. Entonces nosotros tenemos lo relacionado con el hemisferio norte, lo relacionado con el hemisferio sur, en donde tenemos esa secuencia invertida. Una secuencia para el hemisferio norte y una secuencia para el hemisferio sur. Ahora bien, cuando yo estoy entendiendo lo que representa el zodiaco, hay que tener en cuenta que el zodiaco envuelve a la Tierra. Es decir, nosotros tenemos 180 grados del zodiaco que están en el hemisferio norte y 180 grados que están en el hemisferio sur continuamente. Y a través de ese punto va girando el zodiaco. Van pasando por esos dos puntos y van copando el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio y atravesando el Ecuador. Continuamente se están moviendo como si fueran un tío vivo. Pues, los tíos vivos en las ferias, pues así. Entonces, eso hay que verlo en su conjunto. Hay que verlo en su conjunto. Y cuando nosotros estamos diciendo lo que representa Piscis, estamos viendo lo que ocurre en ese tío vivo, que es un tío vivo que gira alrededor de la Tierra. Por lo cual, Piscis significa en su totalidad el paso, ¿de acuerdo? El paso de la última fase del periodo frío al periodo húmedo. Ya estemos en La Plata o ya estemos en Gotemburgo. Porque habla del conjunto. Ahora bien, dentro de ese conjunto hay una especificidad, hay un hecho específico. Quiere decirse que cuando nosotros estamos hablando del efecto de los planetas en su movimiento a través de los diferentes signos del zodiaco, estamos hablando de la globalidad, estamos hablando de una esfera, de la esfera sublunar. Y el efecto y lo que representa Piscis, pues representa Piscis. Lo mismo en una luna en Piscis que nació en Buenos Aires que una luna en Piscis que nació en Manila. La luna en Piscis es Piscis y Piscis es una fase que se imprime dentro de un segmento de una esfera que lo envuelve todo. Hemisferio norte, hemisferio sur. Lo que pasa es que en función del lugar donde nace la persona, el efecto es diferente. El efecto es diferente. Y es como si dijéramos que lo que tú experimentas como luna en Piscis, pues es como el inverso de lo que experimentaba mi mujer, que también tenía luna en Piscis, ¿no? Es decir, es como si dijéramos que tú completas o inviertes lo que representa ella, pero al final tú y ella sois como dos puntos en equilibrio, hemisferio norte y hemisferio sur. Claro, Piscis es un efecto global. No tiene que ver con el hemisferio norte o el hemisferio sur, porque el zodíaco gira alrededor de la esfera. Y en una fase, el zodíaco, el signo de Piscis se encuentra al norte, y en otra fase se encuentra al sur. Y es un giro que hace constantemente.
Entonces, hay muchas cosas que se invierten entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Por ejemplo, cuando yo quiero ver a los planetas, yo salgo al campo, de acuerdo a una noche estrellada. Si yo llevo una brújula, si busco a través de la brújula qué lugar es al que tengo que mirar para ver a los planetas errantes en el cielo, pues tendré que buscar en la brújula al sur. Entonces, coloco la brújula al sur, levanto la mirada y veo pues la Luna, veo a Venus, veo a Júpiter o los planetas que estén por encima del horizonte durante la noche. Ahora bien, en la misma circunstancia, en la misma situación, si yo lo quiero hacer estando en el hemisferio sur, tendré que ubicar la orientación hacia el norte. Y por lo tanto se invertirá. Pero Venus, en estos momentos, está en Aries. Tendré que buscarla en la constelación de Aries. Tanto esté en el hemisferio norte como esté en el hemisferio sur. Tendré que buscarla en el mismo segmento del cielo. Atención, si Venus en estos momentos está en Tauro, en el hemisferio tropical, yo no miraré hacia el cielo, hacia Tauro, hacia la constelación de Tauro, porque las estrellas precesionan. Es decir, en estos momentos, Venus se encuentra en el signo tropical de Tauro, pero en la constelación de Aries. ¿Se entiende? Porque hay una descompensación, En un caso estamos hablando del zodíaco tropical y en otro caso estamos hablando del zodíaco sideral. Cuando yo quiero buscar los planetas en el cielo, tengo que buscarlos según el zodíaco sideral. Mejor dicho, sobre el zodíaco natural, que se corresponde con la precesión de los equinoccios. Venus está en Aries en estos momentos, desde ese punto de vista. ¿Vale? Sin embargo, desde el punto de vista de las estaciones del año, se encuentra en Tauro. Tanto para ti, si te encuentras en Argentina, como para mí, que me encuentro en Barcelona. ¿De acuerdo? Entonces, el efecto es sobre todo el sistema. Lo que pasa es que nuestras respectivas perspectivas determinan que, por ejemplo, tú te estés pelando de frío mientras yo me estoy muriendo de calor. No sé si eso explica, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, gracias, Albert. Seguramente será recurrente porque es el tema de pensarlo como invertido 180 grados, ¿no? Gracias, sí. No hay que verlo como invertido a 180 grados. Hay que entender que cuando nosotros estamos hablando en términos astronómicos, estamos hablando en términos astronómicos respecto de lo que representa la posición de la persona en la Tierra y respecto de lo que representa la posición de los planetas sobre el fondo del firmamento. Cuando nosotros estamos viendo la indicación de los planetas, la indicación de los planetas es para la Tierra globalmente. ¿Por qué? Precisamente por eso. Yo, independientemente de que esté en Pernambuco o esté en Groenlandia, tendré que buscar a Venus, al Sol, a la Luna o a Saturno en la misma posición, es decir, en la misma posición celeste. Es decir, Venus estará en la constelación de Aries, esté donde esté. Para ver a Venus necesitaré verla en un momento diferente del día, porque estoy en lugares distintos, pero en el cielo la veré en el mismo lugar. Entonces, a efectos de determinación frente al principio de la necesidad, la luna en Piscis es luna en Piscis, ya estés en el polo sur y ya estés en el polo norte. Y el efecto caracteriológico, lo relacionado con el temperamento, que es lo que está vinculado a la experiencia, porque la experiencia está modulada por la luna. La luna es el modulador de la experiencia. Es decir, es como nosotros decodificamos los estímulos que nos llegan de fuera. Y por lo tanto representa el modo en que nosotros nos figuramos o interpretamos lo que ocurre a nuestro alrededor a partir de la influencia de la luz, que es lo que nos permite diferenciar las cosas blancas de las negras, las azules de las verdes, las altas de las bajas. ¿Vale? Es decir, la luna es el factor filtrante y funciona como una esfera y esa esfera nos envuelve.
Ahora bien, claro, has notado, por ejemplo, yo en estos momentos, pues a lo mejor puedo ver la luna. Si yo puedo ver la luna, tú no la puedes ver. ¿Por qué? Porque yo estoy en el hemisferio norte y tú estás en el hemisferio sur. Y por lo tanto, los dos no podemos ver al mismo tiempo la luna. De la misma manera que no podemos ver al mismo tiempo a Saturno. Si tú lo estás viendo en el hemisferio sur, yo no lo puedo ver en el hemisferio norte. Si tú lo estás viendo en el hemisferio norte, yo no lo puedo ver en el hemisferio sur. Ese detalle es muy importante tener en cuenta. Pero independientemente de eso, Saturno está en el mismo lugar, para ti que para mí. Y el efecto, por lo tanto, determinativo, la determinación, es idéntica para ti que para mí. Por lo tanto, la luna en Piscis es luna en Piscis en Tierra del Fuego y luna en Piscis en Mongolia. Porque la luna estaba en Piscis en el momento en el que tú naciste, por el cielo de Mongolia y por el cielo de Tierra del Fuego. Lo que pasa es que momentos del día diferentes. Que por lo tanto eso hace que si una mujer nació en Mongolia en el mismo momento en el que tú nacías en Buenos Aires, tenga exactamente el mismo mapa y todo lo que cambie entre ella y tú sea el ascendente. Todo lo demás idéntico, porque nació en el mismo momento que tú. ¿Se entiende? Más o menos lo que quiero explicar. Sí, sí, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero que más o menos quede claro con lo que estoy diciendo? O el motivo del día. Es decir, el tip del día, aquella idea que debemos llevarnos con nosotros después de la charla de hoy. De la misma manera que la charla del domingo, lo importante era saber que y solamente eso, no es necesario más, que los signos ascienden por el este y se ponen por el oeste, ¿vale? Y que el Sol hace una revolución en el sentido contrario y que el movimiento de los signos se corresponde con la rotación de la Tierra sobre su eje y el movimiento del Sol con la traslación de la Tierra alrededor del Sol, eso es todo lo que había que entender de la primera sesión. Lo que hay que entender de esta sesión única y exclusivamente es que tenemos tres niveles en la carta. Un nivel que se corresponde con lo corpóreo, que está relacionado con la forma que yo adopto, que tiene que ver con el ascendente. Mi forma individual. La forma individual que se corresponde con mi cuerpo. Lo que me hace distinto de ti o lo que me hace distinto de cualquier otra persona causalmente. Eso tiene que ver con el ascendente. Y con el hecho de que los signos pasan por el ascendente a lo largo de 24 horas sucesivamente hasta que vuelven a la misma posición. Menos un grado. Menos un grado. Perdón, más un grado. Eso se corresponde con lo físico, se corresponde con lo físico causal. Luego tenemos el movimiento de la Luna. Cada uno de los cuadrantes, cada una de las estaciones, tiene 3 lunaciones. A lo largo de esa trisección de cada una de las temporadas, la Luna en 28 días recorre todo el zodiaco. 28 días. Si yo nací con la luna en Tauro, al cabo de 28 días, la luna se encuentra en Tauro otra vez, en la misma posición. Ese ciclo, que no es el ciclo de los signos pasando por el ascendente que tiene que ver con el cuerpo, sino que es el ciclo de la luna, volviendo a su misma posición, tiene que ver con la experiencia del cuerpo y está relacionado con el alma sensitiva. Esa fase se corresponde con el movimiento de la luna. Y luego tenemos el movimiento del sol. Si nosotros compulsamos 13 lunaciones, veremos una revolución solar. Y esa revolución solar se corresponde de acuerdo con el ciclo relacionado con la luz que alimenta todo este sistema y es el ciclo que tiene que ver con el principio solar o espiritual. Con lo cual tenemos los 3 niveles del alma: el alma causal, el alma motivacional y el alma racional. El alma racional representada por el sol, el alma motivacional o apetitiva relacionada con la luna y el alma vegetativa relacionada con el ascendente. Entonces tenemos el movimiento de los signos a través del ascendente, se corresponde con el cuerpo.
El movimiento de la Luna en su revolución se corresponde con el alma. El movimiento del Sol en su revolución se corresponde con el espíritu. Cuando nosotros entendamos esos tres factores, que son los tres factores fundamentales, y establezcamos lo que representan a partir de las cualidades relacionadas con esos elementos, empezaremos a ver cómo se diversifica la combinatoria entre esos tres elementos. Porque de la combinatoria de esos tres elementos deduciremos las funciones ministrales que administran la luz del Sol, la receptividad de la Luna y la capacidad de sostener del cuerpo. Esa relación que hay entre el Sol y la Luna. Y esas capacidades pues, tienen básicamente que ver con la razón, con los principios racionales, y tienen también que ver, de acuerdo, con los principios que están relacionados con la voluntad, motivacionales. Y lo veremos todo eso especificado con detalle en su momento. Pero lo primero que quiero que se entienda es esto: el movimiento de los signos a través del ascendente, el cuerpo; el movimiento de la Luna en su revolución, volviendo a su misma posición, el alma; el movimiento del Sol a lo largo del año, el espíritu. Cada una de las fases, el Sol tiene 4 fases que se corresponden con los 4 momentos en los que cambian, tropical, ¿vale? Movimiento que tiene que ver con el principio de la primavera, movimiento que tiene que ver con el principio del verano, movimiento que tiene que ver con el principio del otoño, movimiento que tiene que ver con el principio del invierno. Eso divide en 4. Divide en 4 la revolución solar. Luego, cada una de esas 4 partes se divide en 3, que está relacionado con las 3 lunaciones que hay en cada uno de esos cuartos, que eso tiene que ver con la Luna. Y luego tenemos el movimiento de los signos a lo largo de un día, pasando por el ascendente, que tienen que ver con el cuerpo. Entonces, lo relacionado con el ascendente y la disposición de los signos a partir de la posición que ocupan respecto del ascendente, me van a indicar todo lo que tiene que ver con las causas materiales. Por lo tanto, el primer signo que asciende tiene que ver con mi expresión espontánea. El segundo, de acuerdo con el sustento y con el cuerpo que me sostiene. El tercero tiene que ver con los hábitos y las costumbres asociadas a ese cuerpo y a mi manifestación. El siguiente cuadrante está relacionado con el signo cuarto, que va a subir por el ascendente, estará relacionado con las condiciones genéticas. Y el signo quinto con la forma en que esas condiciones genéticas alimentan mi pasado o alimentan mi memoria. Y así, paulatinamente iremos viendo que ese movimiento está relacionado con la materia del cuerpo, es decir, cómo está configurado mi cuerpo. Cómo está configurado mi cuerpo lo indican los diferentes lugares, lo que en la astrología moderna llama las casas, que nosotros lo asociamos a cada uno de los signos. A cada uno de los signos. El primer signo que asciende, pues es el ascendente. El segundo signo que asciende, pues es el segundo lugar. El tercer signo que asciende, pues es el tercer signo que asciende, es decir, el tercer lugar. El cuarto signo que asciende es el cuarto lugar, y así sucesivamente. Eso representa cómo está distribuido materialmente, lo relacionado con mi motivación primaria, lo que está vinculado de acuerdo a mi cuerpo físico. Luego tenemos el orden del templado, que está relacionado con la luna, como ya hemos indicado, y luego vemos el cuerpo relacionado con el orbe de la determinación y con la disposición de lo sobrenatural sobre lo natural, que es el Sol y los planetas que se mueven alrededor de este sistema. ¿Vale? Esos son los 3 niveles básicos. Esos son los 3 niveles básicos. Y eso más o menos es, en resumen, aquello que yo quería ilustrar en esta segunda sesión. ¿Preguntas? Albert. Sí, Jerónimo, dime. ¿Cómo te va? Ya llegué. Bueno, una última pregunta de lo que estuvimos hablando hoy. Sencillamente, lo que está en el orden de lo metafísico, o más allá del orden de la luna.
¿Terreno de quién sería o terreno de qué disciplina para abordarlo? Depende del punto de vista. A ver, desde el punto de vista de los antiguos, todo está relacionado al arjel, todo está relacionado al principio. Desde el punto de vista de los antiguos, lo importante es saber por qué las cosas cambian. La gran pregunta que tiene la mentalidad del antiguo es saber cómo se producen las transformaciones de lo que observamos en el orden de nuestra experiencia cotidiana. La respuesta, por lo tanto, de Aristóteles acerca de qué es la realidad, cuando a Aristóteles le preguntan qué es la realidad, Aristóteles dice la realidad es lo que yo experimento. La realidad es lo que es para mí en el sentido en que yo percibo o me relaciono con las cosas. Para mí eso es la realidad, dice él. Para mí la realidad no es, por ejemplo, el sexo de los ángeles. Eso no es real. Tampoco es real, de acuerdo a la experiencia, tampoco es real la experiencia de los dioses, del Olimpo. Ni es real, por ejemplo, todo lo relacionado con cualquier ente de razón o con cualquier ente artificial. Es decir, yo, por ejemplo, no me relaciono igual con mi celular que con mi novia. Uno es una relación natural con un objeto que tiene un principio en sí que determina su cambio de manera espontánea, es decir, un acto autolegislado. O sea, yo cuando yo me estoy relacionando contigo, yo no puedo imponerte mis reglas, como se las puede imponer al celular. Yo el celular lo puedo usar, a ti no te puedo usar, porque tú tienes un principio que es un principio autónomo, espontáneo, que se corresponde con tu propia idiosincrasia, una idiosincrasia que tiene una finalidad y un destino. No puedo tratarte como si fueras un objeto, dice Aristóteles. Tengo que tratarte como algo que tiene su propia dignidad. Y ese factor es muy importante. No es un factor ético, es un factor que tiene que ver con lo biológico. No tiene que ver con lo metafísico ni con el orden de una moral desprendida. ¿Qué quiere decirse? Para Aristóteles, todo tiene relación, todo lo que vemos, la realidad son relaciones naturales. Relaciones naturales. Entonces, cuando yo salgo a la calle, miro hacia el cielo y a través del cielo veo los planetas, para Aristóteles, o para la mentalidad del griego, lo que yo estoy viendo es la forma en que eso me afecta. Porque yo no estoy viendo a Venus, yo estoy viendo lo que Venus me parece. Y me parece a mí dentro del orden del templado y dentro de mi experiencia de lo cotidiano. No está fuera del ámbito de mi experiencia. Es más, lo que dice Festo, por ejemplo, Festo de Tebas, lo dice bien claramente, es que yo no veo a Venus, es que yo veo la luz del sol reflejada por Venus. Es decir, yo no estoy viendo a Venus, yo estoy viendo a Dios. A Dios. La luz, una vibración que genera en mí una transformación. Y esa transformación, a partir de lo que yo soy, causa una serie de cambios sobre los que yo no tengo ningún control, que están relacionados con lo que yo soy naturalmente, que me vincula con la fuente, que me vincula con el sol, que me vincula con la luz. Yo no estoy viendo a Venus, yo estoy viendo el vínculo con el principio divino que provoca las transformaciones que me hacen digerir la comida que acabo de comer, ¿de acuerdo? Que me hace, de acuerdo, segregar el flema, o que me hace, o que estimula mi melancolía o mi cólera. ¿Vale? Es decir, es algo que tiene que ver con relaciones físicas, naturales. Entonces, cuando yo estoy observando y cuando yo estoy viendo el efecto de Venus, no estoy viendo a Venus, estoy viendo el efecto que Venus tiene en mí. A través de este sistema del que yo formo parte. No formo parte, atención, no soy parte, formo parte. Es diferente. Formar parte significa que yo soy una forma que vibra con la totalidad. Es lo que decía mi padre, decía, tú coges la cosa más pequeña de este mundo. Para que esta cosa sea lo que es necesario que todo lo demás esté en función de esa cosa. Todo el universo mira la cosa más pequeña. La cosa más pequeña necesita que el universo sea como es y exactamente como es en su totalidad para ser lo que ella es. ¿Vale? Y eso es lo que está implicado dentro de este sistema.
Dentro de ese sistema, lo que yo soy depende de todo lo demás. De la misma manera que el hecho de que lo que yo soy dependa de todo lo demás implica necesariamente que todo lo demás depende de lo que yo soy. No soy una parte, soy en la unidad la representación de la totalidad. Y tú igual, y el otro igual, y el otro igual. Y cada uno somos una perspectiva. Eso coloca al hombre, ¿de acuerdo?, en un plano, que es un plano que vincula su inmanencia con su trascendencia. Entonces, ¿qué es lo que representa Venus por encima del orbe sublunar? Por encima del orbe sublunar, nada. Por debajo del orbe sublunar, toda esta estructura que me sirve para entender esa dimensión trascendente como una característica inmanente que provoca en mí una serie de transformaciones, y esa serie de transformaciones pues se corresponden con la experiencia pues, de ser padre, la experiencia de estar dando una clase de astrología, la experiencia de conocer a Jerónimo, o de conocer a Belén, o de relacionarme con Isabel, ¿de acuerdo? O lo que es mi experiencia de lo cotidiano, desde lo más mínimo hasta lo más elevado. Okay, Y todo Alberto. esto no tiene que ver con ningún ente, no tiene que ver con ningún ente ectoplásmico. No tiene que ver, de acuerdo, con ningún mito relacionado antropológico. Todo esto es pura materia. Es materia formada, eficiente, con un destino, relacionado con un principio determinado, inmanente a la condición de cada uno de estos elementos, autolegislado y espontáneo. Autolegislado y espontáneo. En ese sentido, dice Anaximandro que todas las cosas están impregnadas de lo divino. No habla de Dios, habla de la cualidad de Dios, porque yo a Dios no lo puedo ver. Yo puedo ver el reflejo de Dios en las cosas. De la misma manera que yo no puedo mirar al sol directamente. Yo para ver al sol necesito verlo reflejado en las cosas, o filtrado por la atmósfera. Porque más allá de la atmósfera está el sol como algo completamente diferente, desvinculado de toda mi experiencia, porque está en el ámbito de las formas, de las formas trascendentes. Ok, Alberto. Me parece que fue muy útil la clase de hoy, así que me alegro de haber insistido en la cuestión. Te agradezco la respuesta. De eso se trata, que enfoquemos desde ese punto de vista. Alguien puede pensar entre los nuevos que a lo mejor estamos hablando en términos demasiado filosóficos. Yo digo, en el momento en el que tú estás interpretando a Venus en Acuario, necesitas saber qué función cumple Venus allí. ¿Qué función cumple Venus allí, sobre todo para quién trabaja? ¿Cómo trabaja la luz de Venus? ¿Relacionada con qué? Si nosotros no tenemos una visión relacionada con una cosmovisión concreto, podemos recurrir a una fórmula. Y esa fórmula permitirá pues, que yo pueda ligarlo y decir, pues bueno, pues Venus ha ingresado en el signo de Acuario y por lo tanto entrega su disposición a Saturno y junto con la disposición que entrega Saturno, pues le entrega su naturaleza. Entonces, en la medida, por ejemplo, que se encuentra en términos de Venus, pues también entrega su poder por la dignidad que tiene en ese lugar. Bueno, todo eso lo podemos explicar formulariamente. Y entendido como una fórmula es lo mismo que si yo, por ejemplo, de acuerdo, pues os explico, yo qué sé, el teorema de Pitágoras. Servirá para calcular pues, la longitud de uno de los ángulos, de uno de los lados del triángulo. Pero aquí nosotros no solamente debemos aprender a calcularlo y hacerlo de manera... También necesitamos las bases para poderlo deducir. Porque en el momento en el que tú estás haciendo una carta con alguien, tú tienes que mezclar esas características. Si tú no encuentras la manera en que este sistema vibra con lo orgánico de esa persona, tú ves una carta y no eres capaz de aterrizarla, porque no eres capaz de vincular la naturaleza del ser vivo con el que estás tratando, que no estás tratando con un celular, ni estás tratando con una mesa, una silla o un armario, con ese sistema. Es un sistema orgánico que responde a un principio trascendente. Es decir, tienes que vincular los niveles de lo natural y para orquestarlos necesitas tener una base que de alguna manera las vincule de manera
orgánica, de una forma no artificial, sino de una forma natural, orgánica. Un principio muy importante a tener en cuenta es que los entes artificiales, las mesas, las sillas, los celulares, los televisores, las lavadoras, están hechas de partes, mientras que los seres humanos no. Los seres humanos y los animales, incluso las piedras y las plantas, están hechas de órganos. Entonces, en cada órgano, en cada célula, está el código de todo el sistema. Quiere decirse que cada parte replica la totalidad. Los entes naturales funcionan así, los entes artificiales funcionan de otra manera. Tú no puedes tratar a un ente natural como tratas a un ente artificial. No puedes tratar a un sujeto como si fuera un objeto. Si precisamente estamos en donde estamos y se generan los conflictos que se generan es precisamente porque no sabemos tratar a los objetos según su propia dignidad, según la dignidad que les corresponde por ser entes naturales. Con la debida consideración, que no es una consideración que tenga que ver con lo moral, no tiene que ver con una estética vinculada a un principio de esto está bien o esto está mal. La cuestión es, ¿esto responde a lo que son las cosas? Es decir, yo estoy tratando a mi hijo, ¿de acuerdo?, por lo que mi hijo es, o lo estoy tratando como un objeto. O estoy tratando a mi pareja como lo que esta persona es, o como un objeto. ¿Estoy tratando a los seres naturales como seres naturales o los estoy tratando como seres artificiales? ¿Me estoy relacionando con las personas a través de un lenguaje puramente abstracto que no me pertenece, sino que pertenece al colectivo del que yo formo parte de una forma inconsciente, o lo estoy haciendo de una forma consciente, entendiendo lo que implica cada concepto? Entonces, eso es lo que nosotros debemos articular desde el punto de vista de la cosmología, de quienes diseñaron este sistema, porque ese sistema es la raíz de todos los procesos que dan cuenta de los fenómenos orgánicos desde ese momento hasta el momento actual, hasta el momento presente. Entonces, a la hora de entender el zodíaco, estamos entendiendo pues, lo que representa la palabra zodíaco, diakos, zoon diakos, es decir, la rueda de los seres vivos, la rueda de la vida. Y tiene que ver con la vida, no tiene que ver con otra cosa. Y no tiene que ver con un Dios desencarnado ni una visión, no tiene que ver con algo en lo que yo tenga que verter una fe de carbonero. Yo tengo que entenderlo, y entendiéndolo se articula de forma adecuada.